Muy buenos días. Nos encontramos en nuestro espacio Frente a Frente, un diálogo con la ciudadanía, transmitido por UNP GTV y por CGN Noticias Radio y Televisión Online. Hoy día contamos con la presencia del doctor Francisco Herrera Arau, director de Ecuador Inmediato. Bienvenido a nuestro espacio de las mañanas aquí en la Unión Nacional de Periodistas, y entonces vamos a entrar en materia referente al tema actual, que ahora ya no se puede tomar fotografías en el momento de votar. Eso es, para mí es algo ilógico. Toda la vida se lo ha hecho y nadie lo ha prohibido, y ahora lo hicieron no cumpliendo la ley, porque eso tenía que haberlo hecho hace un año. Adelante, doctor. A ver, primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos ubiquen, nos encuentren o nos sintonicen. Para mí es un honor ser entrevistado por el querido amigo y colega Carlos García Neira, a quien le mando un gratísimo saludo. A ver, yo digo, y lo comento en mi editorial de hoy en Ecuador Inmediato Premium, al que le pido que nos acompañe. ¿Qué nos tendrán preparando, Carlos? ¿Qué nos están preparando? Porque Todo por debajo. Como usted bien lo dice, nunca antes se ha prohibido el celular ni la foto del voto. Muy por el contrario, muy por el contrario. En los días de Lasso, de Moreno y de Noboa, se exigió a la gente. Salió una publicación, una denuncia de un trabajador en la provincia del Tungurahua, cuyo propietario de la fábrica donde él trabajaba les exigió a los trabajadores que retornen con la foto del voto por la candidatura que él había seleccionado. Uno. Dos. En las consultas populares, especialmente la de Moreno, se estiló al mismo nivel de exigencia, de chantaje, vamos. Tú conservas el voto siempre y cuando votes por el candidato que yo pido. Tráeme la foto. O sea, en la primera vuelta también. A eso iba, a eso iba, Carlos. En este tiempo también. De manera que cuando ellos lo hacen, está bien. Cuando la derecha ecuatoriana lo hace, no hay ningún problema, pues faltaba más. Pero, ¿de dónde sacó, como as de la manga, el señor Daniel Noboa este tema de que son los grupos de delincuencia organizada los que han propiciado el chantaje del voto tomándole la foto? Digo, repito, lo que usted dijo, Carlos, es cierto. Nunca antes se había estilado. Muchos lo hicimos, no sé si usted, pero yo sí, en varias ocasiones tomé la foto de mi voto. ¿Y qué resulta? Resulta que ahora es porque hay los grupos de delincuencia organizada, pero no existe ni una sola denuncia. Ni una sola denuncia. Hay solo referencias y por supuesto no faltaba más. Un parte policial que puede ser... No hay denuncias, no hay denuncias. Y si no hay denuncias, ¿por qué tanto alboroto? Si no hay denuncia. No hay denuncia. Pensemos mal y acertaremos. Carlos García Neira. Así es. Pensemos mal y acertaremos. Me da la impresión de que el presidente Noboa, que se ha peleado con todos los sectores posibles, eso va como un recuerdo. No te olvides, presidente y candidato, y sin ni siquiera presentarse para el Tribunal Electoral su licencia para decir que no va a ser candidato. No lo ha hecho, porque él es... Es que no, esa es una contradicción. Él no puede ser presidente y candidato. Él tiene que ser candidato y se acabó. Así es. O sea, tiene que dejar de ser presidente. Es un absurdo. Pero bueno, yo decía, el señor Noboa se ha peleado con todos los sectores. Y esto es un recuerdo al anticorreísmo Ampón, que le criticaba, recuerdo, al señor Correa de que andaba peleándose con todos los grupos. Bueno, el que está gobernando, que le representa muy bien al anticorreísmo Ampón,
que ve reflejado en el presidente Noboa y sus actitudes lo que ellos siempre han querido. Se peleó con el sector empresarial. Yo sí tengo la impresión de que por ahí es el tema. Es decir, para que los empresarios no exijan que los trabajadores vengan con el voto, entonces les prohibimos el celular. No es que el de la delincuencia organizada, vamos, no es como que la delincuencia organizada tuviese el padrón. Pero quien tiene a los trabajadores empadronados sí son el sector empresarial que está peleado con el señor Noboa. Déjeme, por eso le digo, Carlos, vea, déjeme que piense mal y aceptaré. Pero ya no voy a la especulación. No voy a la especulación. Voy a lo legal y lo que acaba de hacer la Corte Constitucional o la Corte Sinvergüenza, ya les llamo, es algo nefasto, como lo hizo el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Acaban de dictar y aprobar, validar una norma permitiendo que se afecte a la ley, que se afecte a la Constitución, que se afecte al Código de la Democracia, que se afecte una vez más, porque todo este proceso ha sido fraudulento. El presidente no pide permiso a la Asamblea. El presidente no pide licencia para hacer campaña. El presidente hace lo que le da la gana con el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora con la Corte Constitucional... Perdóname que te interrumpa. Está entregando una serie de cosas, silla de ruedas, cuestiones de comestible y todo, y hasta haciendo bonos para la gente pobre. Ahora sí se acuerda de los pobres, y en un año no hizo nada. Es grave, mi querido Carlos, es grave que el Consejo Nacional Electoral, que el Tribunal Contencioso Electoral y sobre todo la Corte Constitucional hayan aprobado una violación de la ley, un atropello a la ley, cuando no se cumple aquello de que para dictar cualquier cambio en la norma electoral tiene que hacerse un año antes de la convocatoria de elecciones. Y eso es ilegal, eso es ilegal, eso es ilegal. Y la Corte Constitucional acaba de validar eso. No puede ser, es que no puede ser. O sea, Carlos, no podemos vivir violentando el derecho. No podemos vivir violentando la ley. Y no puede el presidente de la República, sobre todo, cuya obligación constitucional es cumplir y hacer cumplir la ley, que el presidente se mantenga en un estado de violación permanente de la ley. Pero ahora con el aplauso de las entidades electorales y la Corte Constitucional, eso no es válido. Eso destruye el Estado de Derecho, destruye la democracia. Cambiando de cuál les han dado los medios tradicionales en el acuerdo entre Pachacuti y Revolución Ciudadana. ¿Qué pasa? En el momento que no ha asistido ISA, han hecho un alboroto porque no se ha presentado ISA y que no eso no, pues era de acuerdo entre dos agrupaciones políticas, el máximo dirigente de Pachacuti y el máximo dirigente de Revolución Ciudadana. Simplemente ISA podía estar o no podía estar, y tengo entendido que estuvo hasta por Zoom. Le juro que si hubiera ido Leonidas Issa al encuentro, hubiera sido también de igual modo el relajo. Ya. Pero yo sí le quiero tomar muy en serio ese acuerdo. Siempre ha estado dividida la izquierda ecuatoriana con relación al movimiento indígena. Y en el movimiento indígena siempre han existido voces que le han fomentado el enfrentamiento y la división con la izquierda ecuatoriana. Siempre. ¿Y eso qué ha conseguido? Debilitarles a los dos. En la única ocasión en que un sector fuerte de la izquierda ecuatoriana, junto con el movimiento indígena, se unieron, lograron el poder, en el 2003 con Lucio Gutiérrez. En el 2003 con Lucio Gutiérrez, y tuvieron como canciller a la primera mujer canciller de la República e indígena, además, como Nina Pacari, lo cual es un motivo de orgullo. ¿Con quién está Nina Pacari ahora?
No, está retirada de la actividad política. Muy retirada. No quiere participar. Está muy tranquila. Ha preferido no participar. Yo le entrevisté hace un año atrás y conversamos de esto que le voy a definir ahora a usted, Carlos, y que me parece importante. El acuerdo con el movimiento indígena debe ser entendido no como una asimilación de partidos, sino como a la unión de diversas nacionalidades indígenas, que ellos proclaman desde siempre la necesidad de entender al Ecuador como un Estado plurinacional y multiétnico. Entiendan bien la plurinacionalidad, entiendan bien lo multiétnico, porque eso da un marco de comprensión de este acuerdo que se ha dado con la señora Luisa González, Revolución Ciudadana y el movimiento indígena. Porque son distintas voces, son sectores diferentes, etnias distintas, nacionalidades diferentes, y al mismo tiempo son de un proceso coaligado, colectivo, unificado, que lamentablemente en este momento también esté dividido, porque es evidente que a este encuentro entre Pachacuti y Revolución Ciudadana llega un Pachacuti y una Conalle divididos, fragmentados, entre quienes estuvieron con Guillermo Lazo, los sectores como la señora Guadalupe Llori, el señor Marlon Santi, el señor Salvador Quispe, algunos dirigentes de la Sierra Central, versus un liderazgo de Leonidas Issa y distintas nacionalidades indígenas, que en cambio enfrentan al neoliberalismo, a la derecha y al proceso que en estos momentos lleva adelante el señor Noboa. Esto debe ser entendido como tal. Es un proceso diferente que tiene además la característica de ser una decisión, repito, colectiva. No es una decisión del señor Leonidas Issa, pues. No es solo él, son los distintos grupos, etnias o nacional, el colectivo, correcto. Es una decisión colectiva y eso en cambio le vuelve valioso este encuentro. No hay un cacique de partido, pues. No hay un dueño de, como están acostumbrados el resto de partidos en condición de prostitutas de la política, a entregarse al mejor postor. No, no, no. Acá hay una decisión colectiva y eso debe valorarse, por favor. Eso es un proceso integrador al Ecuador, que tiene que entenderse y a mí me parece válido. Lo segundo, que se proceda a entender que estos conflictos de frecuente enfrentamiento que se han dado entre los sectores de izquierda y el movimiento indígena, ahora están concentrados en una hoja de ruta de 25 puntos de acuerdo, que si los analizamos con precisión, Carlos, nos encontraremos que ya no son reivindicaciones solo del movimiento indígena. Por ejemplo, el tema de la tierra, el tema del agua, el tema de la minería, el tema del uso de el medio ambiente, sino que son causas nacionales. Estas deberían ser causas nacionales y como tales tienen que ser aceptadas y asimiladas. Por esa razón, Carlos, es que yo valoro este acuerdo y lo considero altamente positivo, altamente positivo. Por demás está decirlo que esto no le va a gustar a la derecha, por supuesto que no le va a gustar, si nunca han querido que se unan la izquierda y el movimiento indígena, así es. Y también el movimiento indígena ha aceptado en esta ocasión sentarse a conversar colectivamente, luego de que la izquierda ecuatoriana ha tenido que entender que no puede controlar al movimiento indígena, que no son hegemónicos sobre ellos, y que no puede actuarse de esa manera, no en términos ni de cacicazgo ni de hacienda, sino en términos de colectividad, de multietnia y plurinacionalidad. Que están planteando también el voto nulo. ¿Cómo ve usted eso? Tiene derecho, ¿no? Tiene perfecto derecho. Que se llama Ecuador Rebelde, aquí en la Unión Nacional, de agrupación de toda tendencia, de periodistas y todo, de profesionales, que plantean el voto nulo porque dicen que las dos
no representan el cambio en el Ecuador. Igual creo que lo está haciendo Unidad Popular por su parte. A ver, esto es histórico. Por ejemplo, la Unidad Popular o el ex MPD o el PSMLE, vamos, el Partido Comunista Marxista Leninista del Ecuador, fundado por la CIA, fundado por la CIA. Es una agrupación que siempre pregonó el voto nulo cuando terminan las elecciones en primera vuelta y frecuentemente su candidato termina en último puesto. Frecuentemente. Solo en el caso de Lucio Gutiérrez ellos se alinearon a una candidatura ganadora. Todas las demás siempre las pierden. Y entonces, ¿cuál es su alternativa una vez que se dé ese proceso de pérdida? Voto nulo. Voto nulo. Voto nulo. Entonces, históricamente ellos serían coherentes. Históricamente ellos serían coherentes. Los otros grupos, Ecuador Rebelde, por ejemplo, son respuestas del momento. Del momento. O sea, es ahora, es frente a Noboa, es frente a Luisa. Mañana posiblemente esta misma agrupación cambie de posición, llegue a un acuerdo con algún grupo, pero ya no tienen la fuerza de haber respaldado una candidatura, sino que ellos respaldaron un voto nulo, que frecuentemente se lo cobra en tiempos de ejercicio del poder. Y si no, le voy a recordar algo que es importante, Carlos, ya que usted tope el voto nulo. El movimiento indígena, cuando se presentaron la segunda vuelta a las candidaturas entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo, planteó el nulo ideológico. Esa posición pesó hasta este momento. Pesó y pesó gravemente y pesó de mala manera. ¿Por qué? Porque lamentablemente el nulo ideológico se convierte en un arma de doble filo. Usted puede criticar, pero también es aislado por esa posición tan radical que se tuvo. Y hasta explicar usted, va a pasar mucha agua bajo el puente, bastante agua bajo el puente. Dice que el país no aguanta un cuarto gobierno neoliberal, porque estamos de tumbo en tumbo, a nivel internacional somos la última rueda del coche. Es que yo me pregunto si hemos aguantado desde la primera ocasión del neoliberalismo con Lenin Moreno. No creo, no creo. Nos han hecho mucho daño. Van a tener que admitir que nos han hecho mucho daño. Con ese concepto libertario distorsionado que plantea la destrucción del Estado y que todo sea privado, y bajo ese tipo de análisis nos han quitado la patria. Nos han quitado la patria. Lo han hecho en gobiernos anteriores, en el caso de Magua, en el caso de Sisto Durán Ballén. Fueron procesos evidentes de neoliberalismo que destruían el Estado para beneficiar al sector privado. Y eso es indebido, inmoral e injusto. Eso para empezar. Lo otro, la destrucción de la institucionalidad en una nación termina por convertirle en soletas a cualquier Estado. Y eso es lo que estamos viviendo. En este momento tenemos una destrucción de la institucionalidad, que tenemos nuevamente un presidente que no respeta la ley, no respeta las instituciones, no respeta las normas, no quiere respetar a los procesos de orden lógico bajo el amparo de la ley. Y entonces eso es neoliberal. Eso. El neoliberalismo es el atropello constante del ordenamiento jurídico para beneficiar al sector privado a como de lugar. Así sea legalmente, así sea legalmente. Pero este tipo de conflicto nos ha destruido. Oigan, regresemos a ver en serio. Regresemos a ver muy en serio. Nos ha destruido, nos ha hecho mucho daño. Y eso termina por fracturar la democracia y afectar hasta la propia historia de una nación. Frecuentemente esto antes lo resolvíamos con guerra civil. El Ecuador alteraba su Estado de Derecho y terminaba dándose bala. Los
finales de los 800 y principios de los 900, hasta bien entrados el siglo anterior, aquí las diferencias se resolvían a bala. No, eso es nada. Bala, estoy hablando en serio, guerra civil. Un cenicero no es. No, no, no. A ver, disculpe, Carlos, pero la última oposición armada en el Ecuador la tuvo Febres Cordero. Sí. Cordero enfrentó la oposición armada de Alvaro Uribe Carán. Entonces, antes los conflictos de este tipo se resolvían a bala. Ahora se resuelven en redes sociales. Se resuelven destruyendo las instituciones y a las personas, acabando con la honra de las gentes, atacando a las reservas de un país, destruyendo su moral. Y entonces, lo que tiene usted después de eso es una especie de agrupación de zombies que caminan sin conciencia, sin moral, sin una identidad y que nos hace mucho daño, nos hace mucho daño. También la ciudadanía hay mucha intranquilidad en la ciudadanía, especialmente en la provincia de Guaya. Piensan que va a haber algún enfrentamiento al terminar las elecciones, porque al final, venga el caso, pensando en voz alta, no gana la persona que quiere ganar la presidencia, reelegirse en la presidencia. Puede haber inconvenientes. Siempre se teme eso. Siempre se teme eso. Por eso es que es importante tener instituciones fuertes que sepan dirimir nuestros conflictos. Ahí, por ejemplo, con todo el respeto, las Fuerzas Armadas se deben preguntar a sí mismas si no se dejaron utilizar por el conflicto armado interno. ¿Están en capacidad en este momento de enfrentar una circunstancia tan crítica como la crisis de seguridad que tenemos? Yo solo le dejo el planteamiento, Carlos, solo lo dejo ahí. Pero si llegamos a tener un enfrentamiento resultante de las elecciones, debemos también tener instituciones lo suficientemente fuertes que diriman este tipo de conflictos con la ley en la mano. Es la única forma. Con la ley en la mano. No, señor, no hay más. Dejamos con las palabras finales, agradeciendo y podernos haber conversado, porque abrirle la luz a los cibernautas, para que estén enterados, aunque yo siempre veo Ecuador Inmediato y escucho Ecuador Inmediato, y a veces me tomo el atrevimiento de algunas cosas que dice Ecuador Inmediato, lo subo a programa que yo lo hago en la noche, diciendo la verdad, aunque a alguna persona no le guste. Entonces, este programa sí es más radical, yo meto cosas que ahí yo digo. Primero, siempre para mí será grato honor contar con su amistad y su presencia. Es una de las personas de esa época. Estamos hablando de principios de los 80. Claro. Me acuerdo del periodista de Vistazo que estaba en ese entonces. Ya estamos viejos, Carlos. Y ya nos cayó la PB también. Ya estamos viejos. Pero, o sea, para el espíritu joven, viejo para el espíritu joven. Para mí es reto que los colegas tomen nuestro trabajo de Ecuador Inmediato y lo conviertan en suyo. Para mí eso sí es grato y es un honor. Y lo felicito por lo que el programa está adelante, está bien. Igual que Jaime Santa Cruz, con el Ecuador en directo. Jaime de la Cruz. Jaime de la Cruz, sí. Jaime. Ese es un señor. Y con Carla que trabaja ahí. Un abrazo y que tenga un bonito día. Chao. Muchas gracias, un like. Va. Después tendremos otro entrevistado más adelante y lo daremos a conocer. Gracias.